Hoy en el episodio 262 de Nos cambiaron los muñequitos. La esperanza no niega la realidad. La gratitud no niega la realidad. Estoy enfrentando esta crisis de matrimonio. Estoy enfrentando esto con mis hijos. Tengo esta pérdida. Recientemente conozco una familia que perdió a una persona a través del cáncer. Y cómo uno hablarle a estas personas de dar gracias en medio de este proceso. No es dar gracias porque perdí a este ser querido. Es que a pesar de que lo perdí, viví momentos lindos con esta persona, que los guardo en fotos, que los guardo en recuerdos, que tengo experiencias buenas con esta persona que ahora ya no sufre, y así sucesivamente. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. La esperanza es la capacidad de ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad. Estas son palabras de Desmond Tutu, clérigo y pacifista sudafricano ganador del Premio Nobel de la Paz en 1984. Y hoy hablaremos sobre varias cosas, pero principalmente de la esperanza. Te presento a nuestro invitado de hoy. Saludos, mi nombre es Kemuel Castellano, soy trabajador social de profesión, presidente de Hope Center Puerto Rico Incorporado y el autor de Cómo enfrentar la vida sin perder la esperanza. Kemuel es el autor del libro Cómo enfrentar la vida sin perder la esperanza. Este es el episodio número 262 y conversamos con Kemuel Castellano. Saludos, hoy vamos a tener una conversación que llevaba tiempo planificándose. Y, bueno, la conversación llevaba pendiente, pero surge ahora una excusa para que finalmente se dé formal la conversación, y es el libro Cómo enfrentar la vida sin perder la esperanza, escrito por nuestro invitado de hoy, Kemuel Castellano. ¿Cómo estás, Kemuel? Todo bien, Cristóbal. Feliz de estar acá en el podcast contigo. Estamos, bueno, desde que empezó la pandemia es raro ver entrevistas en persona, son muy pocas, tal vez no llegan a 5, pero hoy nos movimos al pueblo de Ciales, Puerto Rico. Bueno, Kemuel, háblanos un poco sobre tu historia, dónde naciste, dónde te criaste. Bueno, nací en Manatí, Puerto Rico, pero he vivido toda la vida y me he criado en Ciales, el verde Ciales y el húmedo Ciales. Ya Cristóbal sabe cómo es la humedad en Ciales, pero es bonito. Ciales, la cuna de poetas, donde nació Juan Antonio Corregel. Muy orgulloso de mi municipio, en Ciales. Bueno, al punto que tú has buscado como sea para tratar de establecer tu carrera, tu profesión. Así mismo. Acá. Así mismo. Y te criaste aquí cuando niño, ¿verdad? Todo el mundo, de acuerdo a la generación que sean, algunas generaciones querían ser astronautas porque estaba el programa Apolo, querían ser astronautas por los transbordadores, otros querían ser, ahora mismo lo que quieren ser influencers y youtubers, pero en tu caso, ¿qué tú querías ser cuando niño? ¿Qué te gustaba? Bueno, te va a dar risa, pero yo quería ser biólogo marino cuando era niño. No sé, por alguna razón siempre me llamaba mucho la atención la fauna, específicamente en el mar, como que me gustaba mucho eso.
Después me di cuenta que tenía que estudiar mucho cálculo, mucho precálculo, muchas cuestiones y pues no soy muy bueno en eso. Así que busqué otro rumbo y entré en las ciencias sociales. Así fue que entonces me encaminé a lo que es el trabajo social. ¿Y por qué querías ser biólogo marino? No, Meramente es porque... que, por ejemplo, algunas generaciones tenían a Jacques Cousteau, ¿verdad? No sé si conoces el personaje, pero Jacques Cousteau, que tenía muchos documentales en National Geographic, y él fue el creador de los sistemas de buceo que se utilizan ahora, lo que es scuba y todo eso. Digo, lo edito porque... Exacto, sí, ahí va. Es que no se entiende la letra del reggaetón, que no sé lo que decía, ¿verdad? Pero... Pues nuestra generación, muchos querían ser biólogos marinos porque crecieron viendo a Jacques Cousteau, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿verdad? Sí, realmente me gustaba ver mucho documental en National Geographic y Discovery Channel, Animal Planet. Me gustaba mucho toda esta cuestión de la fauna y estar en la naturaleza. Las ballenas eran algo que siempre me llamaba la atención. Todavía el día de hoy no tenía la oportunidad de interactuar con una. Espero que algún día se me dé. Pero sí, mayormente por ahí era la línea de por qué quería estudiar biología marina. Ok. ¿No sería que viste Free Willy cuando...? Probablemente. Varias veces la vi. Que bueno, normalmente en este podcast hablamos sobre, ¿verdad?, la crianza, los estudios, como parte de la antesala de hablar del tema. Pero en tu caso, como vamos a hablar hoy de lo que estás haciendo más recientemente y sobre tu libro pues trata sobre eso. Vamos a hablar un poco entonces sobre tu libro, que es parte de esa crianza. Y es que hay veces que las personas, como te digo, hay personas que sufren un evento bien, vamos a decir, catastrófico, ¿verdad? Bien impactante. Y eso, pues, se entiende el impacto, ¿verdad? Porque es una sola, o sea, la magnitud de un solo evento, pues marca a esa persona. En tu caso, yo leo el libro y es que hay muchos eventos que tal vez cada uno individualmente es como que... es incómodo, molestoso, pero no es tan traumático como una catástrofe. Pero la secuencia es como que, como dicen en Puerto Rico, es lo seguidito. Sí. No hay pausa. Sí, háblanos un poco, ¿verdad?, sobre de qué trata tu libro. Bueno, mi libro trata un poco, ¿verdad, Cristóbal?, sobre unas narraciones de las vivencias que estuve viviendo en mis últimos 10 años, que son los últimos de la adolescencia, principios de la juventud temprana. Que ya sabemos que, según las teorías de desarrollo, por ejemplo, de Erik Erikson, si lo vemos desde ese punto de vista, son procesos de cambios, donde hay unas cuestiones donde la persona se tiene que aferrar a ciertos principios para poder pasar de una etapa de vida a otra. Y si no trabaja bien ese ciclo, se va a llevar, como decimos, una represalia a la siguiente etapa y así sucesivamente. Claro. Pero deja que te interrumpa. Y es que también algo que yo he leído es que se entiende que un adolescente, su mente, su cerebro está realambrándose. Entonces está cambiando. Y por eso es que muchas veces pasa que los adultos dicen, ay, pero es que este muchachito, yo no sé en qué estaba pensando, ¿verdad? Y es que, obviamente, la forma en que un adolescente o ya un joven que está entrando a la adultez se comporta ante unos eventos, es que físicamente, neurológicamente, su cerebro procesa las cosas de otra forma. Incluso yo estudié búsqueda y rescate y se distingue cuando estamos buscando a una persona que está perdida de acuerdo a su edad, porque la conducta es diferente, ¿verdad? Hacen cosas que un adulto dice, pero ¿por qué lo hizo? Entonces te lo menciono porque las cosas que pasaron en tu vida, como mencionas lo de Erik Erikson, pero también hablando de si tienes las herramientas, las experiencias de vida y la estabilidad mental o la condición mental para superar todo eso, manejarlo, ¿verdad? Pero te quería decir eso, ¿verdad? Sí, lo difícil que es. Indiscutiblemente. Y como bien decías ahorita, no era tanto ¿verdad? Porque gracias, doy a Dios, no fue algo, como bien dijiste, catastrófico, algo drástico, pero sí era una cuestión de que esto, y después esto, y después esto, y después esto, y todavía no has podido bregar con lo primero y ya tienes que estar tratando de sobrevivir a lo siguiente, por decirlo de alguna manera. Así que el libro trata de esa narración un poco. Aunque no es lo principal, te confieso que no es lo principal del libro. El libro lo que busca precisamente es estimular al lector para que pueda entender
el principio de lo que es la esperanza y cómo vivir aferrado a la esperanza. Claro. Pero para ello tengo que explicar un poco de ese contexto, de ese background, de qué cosas sucedieron y qué me llevaron a tomar las decisiones que tomé y cómo llegamos hasta el día de hoy. Así que el libro es como que esa pequeña amalgama de experiencias ¿verdad? Narradas y a lo que quiero llevar al lector, que es precisamente aferrarse a la esperanza y vivir la esperanza desde una manera, no como diría la definición, que de hecho la Real Academia Española habla de la esperanza como el estado de ánimo que surge cuando parece que vas a alcanzar algo que quieres hacer. Sí. Entonces, muy bien, chévere. Pero es que hay veces, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchísimas veces, que nuestros estados de ánimo son bien fluctuantes. Mm. Hoy estoy muy bien, mañana, pues no sé, me levanté triste, me levanté enojado. Entonces, si la esperanza, que es lo que quiero llevar con el libro, si la esperanza se trabaja desde esta perspectiva de que es una emoción más, un estado de ánimo más, pues vamos a estar en una carencia de esperanza todo el tiempo, porque hoy puedo estar bien, mañana no. Claro. Así que la perspectiva del libro es reenfocar un poco, ¿verdad? Esa definición de esperanza a algo más sólido, algo más principal, algo de principio, que es realmente lo que es la esperanza. Sí. Algo que lo mencionas en el libro es la parte de que no es lo que nos ocurre, es como respondemos a esto. Y hay veces que estamos más fuertes y podemos manejar cualquier cosa. Hay veces que nuestra energía está a un nivel, nuestra resistencia está baja y el mismo evento que en otras situaciones no hubiera hecho diferencia, pero como estamos tan débiles o susceptibles, por decirlo de una manera, nos afecta grandemente, ¿verdad? Correcto. Háblanos un poco, antes tenía esta pregunta, ¿verdad? Porque por ahí empieza el libro. En tu libro veo que hay muchas fechas durante el mes de junio. Sí, sí. Y tu el lanzamiento del libro se da cerca de esa fecha. Y yo dije, él lo hizo a propósito, ¿verdad? Porque varias cosas pasaron en tu vida en ese mes de junio y en los veranos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Fue así a propósito? No fue a propósito. Okay. Te confieso que no fue a propósito. Okay, pero cuando me di cuenta dije, ok, quedó prácticamente perfecto. Porque bien dices, hay unas cuestiones en situaciones que tal vez más adelante vamos a profundizar un poco más en ello. En el mes de junio se daban ese proceso de transiciones, esas crisis personales se daban en ese mes. Y pues cuando me vine a dar cuenta, estaba lanzando el libro en junio. Yo me puse a mirar la fecha. Bueno, no fue exacto. Pero casi. Quedó casi ahí. Pero vamos a hablar un poco ya sobre, ¿verdad? De manera, obviamente, el que quiera leer el libro, pues ahí lee todo, ¿verdad? Pero vamos a hacer una serie de recuento cronológico de las cosas que te fueron pasando. Que, como te mencioné, a veces uno dice, eso no es nada. Ajá. Sí, pero fueron muchas y eventualmente una de las más impactantes que también está en el libro, que nos afectó a todos en Puerto Rico, es el huracán María, que incluso este podcast surge como respuesta a reponernos del huracán María. Pero háblanos un poco, cuéntanos un poco las cosas que fueron pasando en secuencia en tu vida. Sí, yo creo que lo primero y lo más fuerte fue el proceso en el que cuando mi papá pierde su trabajo, para el año 2014 aproximadamente por allí, se desencadena un proceso de decadencia económica familiar, en donde pues las deudas se seguían acumulando. Pues como había dicho, estamos en el proceso, yo era adolescente, mi hermana también lo era, estamos en el proceso de las exigencias de adolescentes y la escuela y las diferentes cosas y los proyectos personales, etcétera. Y todo eso se fue acumulando, ¿no? Hasta el grado de que mi papá nos dice, mira, ya no sé qué más hacer. Con ello se suma el que mi mamá tenía un negocio propio también y surge un fraude en su negocio en donde le roban una cifra exorbitante de dinero. Ya ahora ella está en la deuda de poder pagar ese fraude también, etcétera, más todo lo que ya había agravado anteriormente con el trabajo de mi papá. Perdona que te interrumpa. ¿Ese problema en el negocio solamente le trajo problemas económicos o le trajo algún problema legal? ¿Solamente fue
que tuvo que reponer un Gracias dinero. a Dios fue económico. Ok. No llegamos ¿verdad? A las cuestiones legales, pero sí fue bastante fuerte. Fue Sí. una deuda. Prácticamente estuvieron años pagándola. Ya por lo menos pudieron saldarla, pero sí fue un proceso bastante arduo. Y todas estas repercusiones a nivel económica, ¿verdad? Me gusta siempre pensar que somos seres holísticos, Sí. integrales. Cuando un área de nuestra vida se afecta, se van a ver afectadas las siguientes, y entre ellas las relaciones. Así que tengo un amigo que dice que el dinero no lo es todo, pero calma los nervios. Claro, claro. Cuando no hay dinero, los nervios están hasta el tope. Sí, sí. Sabemos que una pareja, un matrimonio, se pueden amar y todo eso, Correcto. pero siempre las dificultades económicas Sí. van a afectar. Y entonces, nada, eso fue algo que trajo bastante pesar a la familia, específicamente a mis papás, al grado de que mi papá pues toma entonces la decisión de mudarse de Puerto Rico. Como nota al cárcel, mi papá nunca había viajado en su vida, Sí. ni siquiera de vacaciones, afuera de Puerto Rico. Y fue un proceso bien marcante para él y para nosotros como familia, ¿verdad? Que su primer viaje era para no regresar más a casa, buscando precisamente esa estabilidad económica y poder estar a flote, como uno dice, y poder remediar ese proceso. Con ello, sigue entonces este proceso de decadencia, ¿verdad? Déjame mencionarte algo. Ya que mencionaste lo de ¿verdad? Que es algo holístico. Y es porque estamos conociendo tu historia, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso, tratando de ponerme en los zapatos de tu papá, tú describes un momento en las condiciones a las que él se va a vivir allá. O sea, no es lo mismo irse a otro país Ujú. a buscar, ganarse la vida, pero entonces deja a su familia atrás, pierde ese entorno seguro que es la familia, que le ayuda a él a sobrevivir todo, Ujú. anteponerse, ¿verdad? A superar todas las dificultades. Entonces tu papá se va, ¿sabes? Se va a Estados Unidos a un trabajo con dificultades económicas, viviendo en casa de un familiar, Correcto. con la misma escasez que tenía acá. Ujú. Los problemas económicos todavía estaban Correcto. y no tenía la cercanía, el apoyo de la familia. Correcto. Y gracias que lo mencioné, ¿verdad? Porque precisamente siendo seres holísticos, pues sí, las redes de apoyo son muy importantes siempre. Exacto. Y el hecho de que ya tenga en sí un problema con el que estoy lidiando y encima fuera de lo que es mi entorno, como bien lo dices, mi ambiente, mis relaciones, mi familia, eso también agrava. Y, ¿verdad? Yo simplemente traté de, como bien tú dices, ponerme también en los zapatos de mi papá. Ujú. Jamás y nunca creo que voy a poder expresar la manera Claro. en cómo él lo vivió, pero trato de plasmarlo desde mi perspectiva en el libro. Y entonces, sí, supongo que para él también fue un proceso bastante fuerte el tener que enfrentarse a esa realidad, a cómo poder seguir llevando el sustento a su hogar a la distancia y enfrentándose a los nuevos retos. Sí, Porque sí, no sí. es que uno va a Estados Unidos y todo es... Sí, todo y está es chévere. como un engranaje, es como una máquina Correcto. que de repente el quitar este engranaje, ¿verdad? Esta pieza, eso te afecta a ti, Ujú. porque de repente, obviamente, uno dice que no, pero el hombre de la casa Exactamente, y exactamente. todos estos estereotipos de que no, tú eres el machito de la casa, tú tienes que, Exactamente. ¿verdad? Tu mamá que de repente, por lo menos tener a su esposo al lado para conversar y quejarse de los problemas, Exacto. simplemente ventilar los problemas, ya no está ahí. Correcto. Es como que sacar esta pieza para tratar de ponerla acá y resolver todo, ¿verdad? Tú, tu hermana, tu mamá, afecta a todo el mundo de diferentes maneras. Exactamente. Y precisamente, pues, como te decía, trato de plasmar desde mi perspectiva cómo esas cosas se fueron dando. Nada, dado a todo esto, las cuestiones económicas, pues ya viene entonces una nueva etapa en mi vida, que es cuando ya me graduó de cuarto año. Bueno, superior. Voy a entrar a la universidad. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ahora viene ese proceso de que además de que tengo todo esto encima, ahora tengo que decidir, ¿voy a estudiar? ¿Me voy a trabajar? Porque la familia necesita un apoyo económico. ¿Y si estudio y trabajo? ¿O si no hago ninguna de las dos? Hubo un proceso ahí bastante tedioso también para mí en ese aspecto. Al final de cuentas, resumiendo, decido estudiar, quedarme estudiando full time. Ujú. Pero eso trae también consigo otras represalias, porque
a base del fraude que mi mamá enfrentó en su trabajo, se ve en la obligación prácticamente de cerrar el negocio también, Sí. buscando lugares para remediar entonces lo mismo. No consigue un lugar donde poder trabajar y donde tener unos ingresos extra. Toma la decisión de, en junio del año siguiente, Vuelve otra vez. vuelve en junio, mudarse con mi papá y mi hermana. Y eso fue... Digo, decide, pero sí. les da a ustedes la oportunidad también de tomar la decisión. A eso iba. Le hizo el acercamiento a mi hermana le dice que quiere irse con ella, así que no hay ningún problema. Viene hacia mí y me hace la pregunta, pero yo quiero continuar estudiando, porque ya había comenzado mis estudios en la universidad. Ujú. Quiero continuar estudiando aquí en Puerto Rico. Y viene entonces la disyuntiva, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando? Pero si sigo estudiando me quedo solo aquí, porque ella se va ahí, se va mi hermana, mi papá ya no está. Así que comenzó ese proceso, ese forcejeo personal interno. Al final de cuentas, pues decidí quedarme a estudiar. Viene entonces el nuevo proceso de que tenemos que hacer entonces los procesos de la emancipación, porque te tienes que acoger a las cuestiones. Perdona que me río, ¿verdad? Pero Sí, es que sí, pero obviamente es que- uno puede mirar hacia atrás y reírse, Correcto. pero en el momento no fue de No, risa. en el momento era un volcán. Literalmente era todo un volcán. Y perdóname, yo también me crié en un pueblo pequeño, un pueblo, ¿verdad? Entonces, aparte de que ya de por sí tú vas de Ciales, que es un pueblo en la montaña, a estudiar a la Universidad de Puerto Rico en San Juan, San Juan. en Río Piedra. Entonces, es un impacto cultural, vamos a decir así. Totalmente. Sí, entonces ya de por sí tiene sus retos, ¿verdad? Y entonces a esto le añadimos lo de la emancipación, que obviamente lo complica todo. Correcto, sí. El proceso de entrar a la universidad fue bastante estresante, cómico al mismo tiempo. No te lo puedo negar. Porque yo veía todo lo que yo estaba viviendo en ese proceso y yo mismo me reía. Yo me reía porque decía, es que no, parece mentira. Sí, Parece mentira. Y a verdad, aquellas personas que quieran saber un poquito más de ese proceso, yo les animaría a que puedan adquirir el libro, porque trate de Digo, plasmarlo esa es la meta, que vayan y lo lean ahí. lo más real posible. Que la gente se sintiera en ese estrés de estar en la universidad y no saber qué está pasando, ni para dónde vas, ni qué vas a hacer, ni nada por el estilo. Mencionas que te vas a Santa Rita. Santa Rita. Entonces, otra cosa es que ponle, tú naciste y te criaste en Ciales. Bueno, naciste en Manatí, creo que fue. Manatí. Te crías en Ciales, pero cuando llegas a una universidad es como que de repente tú empiezas a conocer mucha gente de otras partes del país. Entonces, es como que primero conocer a mucha gente, conocer a otros pueblos, a otras formas de pensar, que uno dice que no, que un pueblo, un país pequeño, no, pero hay muchas diferencias, ¿verdad? Lo hay. Entonces, el impacto, entonces, si tú vivías en la seguridad de vivir con tus papás, en tu casa, tu cuarto, ahora tienes que compartir un hospedaje. Exactamente. Compartiendo hospedaje, pues ponías tu comida y la comida desaparecía, no te la comiste tú, y así por el estilo. Y como bien dices, exacto, ese proceso de cosmopolita en la universidad, que ¿verdad? De hecho la universidad precisamente es eso, el universo de tanto de conocimiento, pero también de conocer a otras personas, que fue un proceso también bastante interesante, el poder acoplarse a ese nuevo ritmo de vida. Así que por ahí va la cosa en ese sentido. Sí. Y el proceso de emancipación, obviamente, no es para dar tanto detalle, pero yo quisiera que todo el mundo, pero algo que tú mencionamos hace un momento las relaciones, la familia y todo eso, pero hay muchas veces que cosas que ocurren se complican no por el evento, ¿verdad? Vamos, uno va a hacer un trámite en una oficina de gobierno y no es tan complicado por el trámite. Bueno, sí, pero lo complica muchas veces la interacción, las relaciones que hay con las personas. Correcto. Entonces, cuando tú hablas del proceso de emancipación, eso fue un infierno y obviamente es por una persona que te atendió y dijo, no, es que esto es así. Exactamente. Entonces, como si, verá, muchas veces las cosas que nos ocurren, pero también hay que reconocer que parte de lo que nos ocurre es por la aportación de una persona. Y una persona cuando habla contigo,
esto, ¿verdad? A veces vamos a una oficina de gobierno y tenemos que como que entender que esa persona está posiblemente frustrada, Correcto. lleva 20 años ahí, no se tomó su café esa mañana. Y entonces, lo que algo puede ser normal y agradable se complica por la interacción con esa persona. Entonces, a veces tenemos que aprender a responder a las cosas que nos ocurren, pero también a las personas con las que nos encontramos. Ujú. Háblanos un poco sobre Sí. eso. El proceso de emancipación, como bien dice, más allá del trámite per se, que ya de por sí es un proceso arduo Claro. para un adolescente saliendo prácticamente de la adolescencia, que ahora, ¿verdad? Para un adolescente, en mi caso, la emancipación era, ahora estás por tu cuenta. O sea, Sí. esa es la respuesta, como hablabas ahorita, del proceso neurológico del adolescente. La emancipación es el eufemismo de decirte, ahora te toca a ti resolvértelas. Sí, ¿Verdad? es como literalmente la imagen de la mamá ave que le da una pata Literalmente. a su cachorro, a su pollito, lo que sea, para que salga y vuele. Exactamente. Así que este proceso, como también narro en el libro, tal vez para otros jóvenes, es algo que hasta desean. Ujú. Como que quiero salir de casa. No quiero estar bajo la cobertura de mis padres, ni en el hogar, ni nada por el estilo, que estoy cansado, etc. Pero en el contexto en que se da, en mi caso, ¿verdad? Fue un proceso que era crucial. O haces esto o no sé qué va a pasar, ¿sabes? Ya. Claro. Así que el proceso ya de por sí fue un proceso arduo, difícil de manejar. Y ahora viene la segunda parte del proceso, que es llevar el documento de la emancipación a la oficina de gobierno para registrarlo. Porque tal vez una persona, o por lo menos yo creía que era así, no sé si en la audiencia también piensan que es que tú vas y ahí firmas el papel y ya eres emancipado. No, es que tienes que ir al gobierno a evidenciar que ese proceso se dio Sí. y bajo las pautas correctas. Pues yo voy allí, hago los trámites, ¿verdad? Y lo primero que me dicen es que tenés que sacar cita. No puedes venir sin sacar cita. Ok. Perdí el viaje. Muy bien. Saco la cita. Me llego nuevamente. Traigo los documentos. Mira, este es un proceso de emancipación. Es para registrarlo, etc. La persona, pues como bien dices, en sus cuestiones personales, ¿verdad? Unos, no sé por qué razón, ¿verdad? A veces en la oficina de gobierno, unos tienen una información, otros tienen otra información. Esto se hace de esta manera. Cuando lo haces de esa manera, ya la otra persona te dice, pero es que yo no sé por qué te dijeron eso, porque es que esto era así, de esto otro. Así estuve, Cristóbal, meses, llevando, trayendo, buscando, allegándome, haciendo las cosas. Todo el mundo me decía algo diferente, todo el mundo decía una cuestión diferente. Así que también ese proceso, de por sí, además de todo el cúmulo de cuestiones que ya tenía, se hizo bastante pesado. Porque es que yo, o sea, vengo porque ni modo, tengo que hacerlo. O sea, yo no estoy aquí en este proceso de que la vida es color de rosa y me quiero emancipar de mis padres, ¿sabes? Necesito hacer este proceso. Así que fue un proceso bastante tedioso en ese sentido. Sí. Obviamente, el propósito es que vayas y busques el libro y lo leas todos los detalles. No te vamos a dar toda la historia aquí completa. Esto es el teaser. Hay algo muy importante en el libro, que obviamente es importante en el libro en Puerto Rico, en todo, ¿verdad? Toda la población. Este podcast surge de una respuesta al proceso post, y nos referimos al huracán María. Hablaron un poco entonces de cómo, ¿verdad? De manera resumida, el proceso para ti de enfrentar el huracán María durante toda esta situación de que estabas sin familia, estudiando, colaborando y trabajando activamente en tu iglesia. Y entonces, el impacto del huracán María, si vivías en la ciudad, tal vez era uno, porque obviamente en la ciudad la infraestructura es diferente, hay menos árboles tal vez, la respuesta es más rápida, pero en tu caso vivías en un sitio que, como decimos en Puerto Rico, es campo. Háblanos un poco sobre esa experiencia para ti. Sí, Cristóbal, estuve después del huracán María 3 días sin poder salir de mi casa hacia lo que es la carretera principal, como uno dice, ¿verdad? Como bien dices, vivir en el campo implica que vives en sectores, mayormente. Así que son como 10
10 minutos en el camino desde donde estás viviendo hasta la carretera principal y así sucesivamente. Así que la carretera principal tampoco es que tampoco que estás en el pueblo, en la zona urbana, es la ruta más amplia. Exactamente. Entonces, ¿verdad? El proceso del huracán fue un azote muy fuerte para toda la isla. En el caso de aquí en Ciales, pues por el verdor que tiene Ciales, tantos árboles, pues los caminos quedaron totalmente obstruidos. Hubo personas que tuvieron más tiempo que yo sin poder estar en contacto con como dije, con la carretera principal, que es la carretera que te ayuda a llegar entonces a canalizar las cuestiones que estás necesitando. En mi caso estuve 3 días sin poder salir, abriendo caminos entre derrumbes, entre árboles, entre la calle. Se fue un proceso bastante Pero no que te interrumpa, y según narras en el libro, tú estabas solo, vivías solo, pero llegaron tus abuelos. Sí. Entonces esos 3 días era tú con tus abuelos. Correcto. O sea, es tus necesidades más las necesidades de ellos, de querer también ayudarlos a ellos. Correcto, sí. Ellos tienen, ¿verdad? Su casa eran en madera y en zinc, así que vaya, la gran preocupación era precisamente que la casa sucumbiera totalmente. ¿Y la casa fue afectada, la de ellos? ¿O? Se afectó, no tanto, ¿verdad? Gracias a Dios, pero sí hubo algunas planchas de zinc que se desprendieron y ellos. La casa de mis padres, que es donde yo residía en ese momento, pues es en cemento, así que pudimos, como bien dice, traerlos desde la casa hasta que pasen entonces el huracán conmigo allí en una casa un poquito más firme. Sí. Pero no sé, ¿verdad? Tu experiencia en el huracán, pero la casa temblaba. La casa de cemento, de concreto, temblaba. Totalmente temblando. Tú podías sentir el piso temblar, las paredes temblando, las ventanas, todo. O sea, fue un embate bastante fuerte. Sí. Así que hubo también precisamente allí en el huracán algo que detonó una crisis de ansiedad para mí también. Y es que pues yo no tenía ni siquiera los recursos para poder cubrir las puertas y las ventanas. Y la puerta principal, literalmente, Cristóbal, ella estaba por el perno. Eso es todo. Sí. Y la puerta, tú veías la puerta como que en el doblez. Se estaba ya casi a punto de desprenderse. Y ahí fue que yo como que... Eso detonó mucha ansiedad en mí. Porque como bien dicen, no solo es mi seguridad, está la seguridad de los abuelos, más todo el cúmulo de cuestiones anteriores. Así que ese proceso del huracán fue bastante estresante. Luego de ello, como bien dices, pues estuve activo en los servicios a la comunidad a través de la iglesia en donde me congrego. Y entonces ese proceso también fue fuerte, el ver las necesidades. Fui voluntario para la Cruz Roja en ese momento. Y algo que siempre me gusta resaltar es que, ¿verdad? Las personas piensan que la Cruz Roja es como que tenemos los recursos y vamos a repartirle a todo el mundo. Sí. Y sí, pero hay unas cuestiones, hay unas pautas. Claro. Cuando la Cruz Roja, por ejemplo, una organización como la Cruz Roja, dice vamos a asignar estos recursos a X comunidad, se tiene que impactar esa comunidad sí o sí. Claro, o sea, yo no puedo dar nada a nadie más que en esa comunidad, porque yo tengo que rendir cuentas a ellos. Y entonces fue un proceso, ¿verdad?, del mismo estrés que como país vivimos, ¿no? El poder sobrevivir fue una cuestión de supervivencia totalmente. Sí, lo que mencionamos hace un momento, lo difícil del evento, pero las interacciones o las relaciones que tú dices que hubo personas que te insultaron, personas que se ponían violentos, agresivos contigo, ¿verdad? Entonces, eso complica más tu trabajo, tu labor, que ya de por sí es difícil. Correcto, sí. Y precisamente esas interacciones fueron momentos vitales para aferrarse precisamente a la esperanza. Okay. Porque ante cualquier situación como esta, cualquier persona diría, mira, yo estoy pasando lo mismo que tú estás pasando. Vivimos sin luz, vivimos sin agua, sin los recursos económicos, sin los recursos de alimentación, pero te estoy ayudando, estoy buscando la manera de facilitarte el proceso. Y otra persona diría, pues mira, si me vas a tratar así, resuélvete, me voy y ya. Imagínate que hubiera sido la empleada de lo de la emancipación. Hubiese sido una muy buena prueba de una muy buena prueba de esperanza y fe. Sí. Pero sí, yo creo que fue un proceso arduo. Sí. Kemuel, mira. Pero no me arrepiento, Cristóbal. Okay. Te pregunto, me estoy desviando un poco de lo que pensaba aquí a hablarte, pero obviamente esto es así bien fluido. Y es que también este proceso del huracán María, agravado por otras cosas que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Situación económica, crisis fiscal, todo eso. Pues ocurre que
esto precipitó que mucha gente se fuera de Puerto Rico. O sea, mucha gente migrara a Estados Unidos, que obviamente hay una facilidad de los requisitos migratorios, de ciudadanía americana, pasaporte y todo eso. O sea, que es más fácil, pero de por sí siempre es complicado. Entonces, el huracán María lleva a que mucha gente experimente lo que tú habías vivido cuando tu papá migró a Estados Unidos. Entonces, me pongo a pensar, ¿se te ha pasado por la mente que posiblemente la audiencia que se beneficie del mensaje que tú tienes en tu libro tal vez puede ser estas familias que están separadas por la migración, la gente en la diáspora de Estados Unidos, gente en Puerto Rico? ¿Has visto, o sea, has contemplado de que este libro y el mensaje puede ser una herramienta para estas personas que viven eso? Familias que han sido separadas por la migración, por todo este proceso de la crisis económica. ¿Lo has visto así? Totalmente. Y tengo ejemplos concretos que después del huracán María, compañeros de universidad, precisamente, pues así mismo hicieron, como fue mi vivencia y la de mi familia. Sus padres se tuvieron que ir de Puerto Rico, ¿verdad?, a la diáspora en Estados Unidos, y ellos se tuvieron que quedar acá por lo mismo, por elección, porque quieren seguir estudiando, etcétera, diferentes cuestiones, tenían trabajo. Pero sí recuerdo que después del huracán, cuando volvimos a la universidad, que ese proceso de reencontrarse nuevamente, ¿no?, y poder hablar y saber de fulano que vive en Barranquita, saber de Kemuel que vive en Ciales, saber de fulana que vive en Bayamón, que como bien dices, el proceso tal vez fue el mismo, el huracán, pero todos lo pasamos de manera distinta. Sí. Y ese proceso de reencontrarnos nuevamente, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tu familia? Sí, mi familia se tuvo que ir. Y entonces vienen donde mí porque ya sabían mi realidad. Y ahora entiendo lo que tú vivías. Sí. Tal vez no como la manera en que tú lo viviste, pero te estoy entendiendo. Sí. La misión de Nos Cambiaron los Muñequitos es ayudarte a enfrentar la adversidad y manejar el cambio. Porque, como decimos en Puerto Rico, esto no te lo despinta nadie. El cambio es parte de tu vida y debes aceptarlo con esperanza y optimismo. Y ese ha sido mi caso. He dejado atrás una carrera de más de 25 años en tecnología e ingeniería para lanzarme tras un sueño. Crear una nueva vida para mí, ayudando a otros a descubrir posibilidades, a crear la vida que anhelan. El primer paso fue este podcast que ha ganado reconocimientos y el apoyo de la audiencia. Y ahora quiero mostrarte el próximo paso. Por muchos años he creado y presentado charlas y conferencias en diferentes foros ante diversas audiencias y grupos. En estas busco compartir las grandes lecciones que han cambiado mi vida. Lecciones aprendidas tanto en el mundo profesional y corporativo como en la naturaleza y las aventuras. Inspiración, liderazgo, transformación y comunicación se combinan de manera inaudita con la aventura, la naturaleza y la exploración. Y ha llegado el momento de llevar este mensaje a otros niveles, a otros lugares. Te invito a que visites mi página cristobalcolon.net/conferencias. Aquí puedes ver algunas conferencias que están disponibles para corporaciones y organizaciones que necesiten inspirar, educar y a la vez entretener a sus integrantes. Comparte este enlace con personas y organizaciones que necesiten y les interese recibir este mensaje de crecimiento, aprendizaje y transformación. También puedes escribirme si tienes alguna pregunta o algún comentario. Nuevamente, www.cristobalcolon.net/conferencias. Gracias siempre por tu apoyo y por escuchar este podcast. Y seguimos conversando. Hay un detalle que quiero enfatizar. Es que posiblemente hay gente que escucha este podcast y
no vi en Puerto Rico o no pasó, ¿verdad? Pero hay un detalle muy importante y es que quiero que tú me lo menciones, que tú estás solo en Puerto Rico, pero pasa todo esto y no es simplemente que pasó y coges el teléfono y llamas a tu familia. ¿Cuánto tiempo estuviste sin poder comunicarte con tu familia y cómo logras comunicarte para darle entonces tranquilidad a ellos Ajá. y tú la tranquilidad de decir como que ya les dije que está todo bien? ¿Cómo fue cuánto tiempo te tomó ese proceso? Ese proceso me tomó 3 semanas. ¡Wow! 3 semanas. En 3 semanas, y estamos hablando de 3 semanas, porque obviamente hace muchos años, hace décadas atrás, la comunicación no era tan rápida. A veces Correcto. telegrama o teléfono, carta. Pero en este momento de comunicación instantánea, que ya estamos acostumbrados a esta inmediatez de la comunicación, nos hemos acostumbrado a eso. Y de repente, 3 semanas sin saber, voy a hablar como dirían los padres o la mamá o el papá, son 3 semanas sin saber del nene. A ver qué le ha pasado a mi querido hijo. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso también bien desesperante en ese sentido. Y sé que por ¿verdad? Conversaciones con mis padres también posterior, ellos también están muy desesperados porque recordemos también, ¿verdad?, que está el proceso de la prensa. Uh-huh. La prensa, pues, va a enseñar ciertas cosas, ¿no? Y ellos siempre van a ver, en el caso de mis padres, ellos siempre vieron lo peor, ¿verdad?, de Puerto Rico en los medios. Y el hecho de que pues no tenían una respuesta porque no tenía manera de comunicarme con ellos, pues agrava a la cuestión, agrava a ese pesar, a ese estrés, a esa preocupación, a esa ansiedad. ¿Está bien? ¿Vivió? ¿No vivió? ¿Sabes? La casa de mis abuelos, ¿están bien ellos? Estuvimos 3 semanas. Y la manera en que se dio ese proceso fue también curioso. Una vez fui ¿verdad?, como voluntario de Cruz Roja, fui a reportarme en San Juan a una oficina. Y no sé si tú tuviste esa oportunidad, pero ¿sí? Habían maneras y habían veces en que tú sabías que había señal para poder comunicarte con el exterior, como uno dice, porque ibas en la autopista y en el expreso y de momento había un bonche de carros detenidos en un punto específicamente y simplemente significaba que ahí había señal. Sí. Hay manera de comunicarse. Todo el mundo se desviaba y se tiraba a la carretera rápido y buscando señal. Y en ese preciso momento, recuerdo que me detuve y dije, vamos a intentarlo. Llevo 3 semanas sin poder dejarles saber a ellos que estoy bien. Ellos no saben nada de mí. Uh-huh. Me detengo. Intento, ¿verdad?, llamar, pero ellos están trabajando. No sé si me van a responder. Llamo a mi hermana que estaba estudiando. Uh-huh. No me respondió. Dije, bueno, pues déjame escribirle un texto a ver si por lo menos el texto se tardó en salir. De hecho, de momento pensé que no iba a salir. Hasta que al final salió el mensaje, le dije, es que estoy bien, déjale saber a mamá y a papá. Okay. Eso fue todo lo que pude decirle. Y después entonces pues ellos se pudieron contactar conmigo, pero estuvimos un buen tiempo sin comunicarnos. Yo en mi caso, yo recuerdo que lo yo hice fue, tomé una hoja de papel y escribí en inglés y en español. Le dije, estamos bien, pasó el huracán, estamos bien, no tenemos electricidad, no tenemos comunicación, tenemos comida, estamos todos bien. No tenemos, ¿verdad? Y lo puse en inglés y español, le tiré una foto y cuando tuve la oportunidad, eso lo puse en las redes sociales, en Facebook. Ok. Porque nada, para que todo el mundo cuando llegara lo viera, porque no iba a estar pendiente a tratar de comunicarme con otras personas después. Que bueno, algo... Esto te lo quería añadir porque creo que hace una semana y media vi un documental o un programa especial que hablaba sobre los 70 años de la televisión en Puerto Rico y del departamento de noticias, del canal de Guapa Televisión. Y ellos estaban diciendo que durante el huracán María ellos perdieron todo, o sea, no había electricidad, no había antenas para transmitir televisión en Puerto Rico. Y ellos siguieron trabajando simplemente para transmitir para Estados Unidos. O sea que en Puerto Rico nosotros no sabíamos ni lo que estaba pasando. Correcto. Y lo transmitían afuera y la gente afuera veía eso y era preocupante. Espanto, ¿verdad? Exacto. O sea, pero así fue el impacto, ¿verdad? De que no teníamos, posiblemente que tal vez consiguieras comunicación, pero no sabías si la comunicación iba a durar mucho porque no había electricidad. Uh-huh. Muchas facilidades de comunicación tenían plantas de generadores eléctricos que corrían con diésel. Si se acababa el diésel, se acabó la comunicación. O sea que fue un problema bien difícil. Mira, vamos a hablar un poco sobre... El libro incluye 4 lecciones o 4 puntos importantes
que parece fácil porque como los mencionas así como 4 Sí, enumerados, dices, sí, cualquiera. Fácil. Y son 4 puntos que tú mencionas sobre, pues tratar de acudir a la esperanza, ¿verdad? Como herramienta, como recurso para uno sobrevivir. Y esos 4 puntos son buscar apoyo, tomar control de lo que se pueda, propon y aférrate a objetivos reales y practicar la gratitud. Vamos a hablar un poco, háblame sobre el primero. Muy bien, sí. Yo creo que el primero, bastante obvio, ¿no? Pero justamente hablaba con una persona que recientemente leyó el libro y me decía, me tocó mucho de cerca como el primer punto, porque aunque es algo que todo el mundo dice, es algo que todo el mundo se supone que hagamos o lo que sea, pero es que a veces lo obvio no es tan obvio en la vida de ciertas personas, Claro, ¿no? claro. Entonces, para mí en ese proceso precisamente no era obvio. O sea, yo estaba sumergido en ese huracán de vida que tenía, en ese volcán, como dije ahorita, y lo menos que uno está pensando es en buscar ayuda, no porque no quieras, sino porque estás tan ensimismado Claro, en lo que estás viviendo que algo tan básico como pedir ayuda se nos olvida. Ujú. Entonces, quise traerlo y lo puse de primera instancia con toda la intención porque a veces es lo último a lo que recurrimos, cuando debería ser lo contrario. Claro, claro. Necesito ayuda, pues necesito ayuda. Sí, sí. Entonces, ese proceso de buscar apoyo, no solo en relaciones, ¿verdad?, de pares, sino a veces en el proceso profesional también. Sí. Y aprovecho la oportunidad, siempre que tengo la oportunidad lo hago, porque tenemos ciertos estigmas en la salud mental Ujú. y entre ellos es el proceso, Cristóbal, de que pensamos que el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social clínico, etcétera, está para atender una crisis que yo esté viviendo. Y cuando yo no estoy viviendo una crisis, no necesito ayuda. Ujú. Y eso es un mito gigantesco y horrible. Y siempre que tengo la oportunidad trato de llevarlo. Porque, pues, es que no necesitamos llegar a una crisis para buscar ayuda. Claro, claro. Si la ayuda en el proceso de profesional, en cuestiones de salud mental, se trabaja de una manera de prevención. Es una manera... Siempre me gusta verlo así, Cristóbal. Si yo tengo problemas de presión arterial, yo tengo que tomarme una pastilla Exacto. todos los días. Si yo tengo problemas de diabetes, yo tengo que inyectarme insulina o diferentes cosas. O sea, eso es un compromiso de salud que yo tengo. Sí. A nivel profesional, en clínico, en trabajo social, en psicología, psiquiatría, es lo mismo. Mi cuerpo no está produciendo ciertos químicos a nivel patológico para atender cuestiones emocionales y por eso, ¿verdad?, a veces desarrollamos ciertos trastornos como puede ser la ansiedad, como puede ser el vivir en estrés totalmente, depresión, etcétera, y diferentes otros. Entonces, yo tengo que tener un compromiso conmigo en ese sentido. Y la audiencia debería hacerlo. Es el consejo que quiero traerle. Y si se trabaja bastante el proceso de buscar ayuda desde la prevención. No necesito estar mal para buscar ayuda. Sí, sí. Yo mismo voy ahora actualmente, desde que empecé en todo este proceso a buscar ayuda, al día de hoy, yo voy a mi psicóloga mensualmente. Claro, claro. Y no es que todos los meses estoy en una crisis, ni estoy mal, pero voy de prevención. Y no es que estás loco. O sea, Exactamente. Esa es la cosa, porque todo el mundo dice, no, es que el que va al psicólogo es porque está mal. Cuando yo creo que es todo lo contrario. Cuando una persona va a un psicólogo, es una señal de que hay algo positivo. Exactamente. Hay una señal de que esa persona está consciente de que necesita buscar ayuda. Exactamente. Entonces, algo atado un poco a lo de tu libro es que a veces tampoco buscar ayuda es como que lo hice una vez y ya. Exactamente. No, es como todo. A veces tú vas a un médico y tú dices, a todo el mundo le ha pasado, dices, oye, este médico no me gustó para nada. ¿Tú qué tú haces en ese caso? Tú no dejas de ir a buscar médico, tú buscas otro. Entonces, en tu caso, que tú mencionas en el libro de que tuviste una experiencia buscando ayuda, y la primera fue como... Entonces, no es hacerlo y ya fui... Check. No. Es, si no te funciona, busca a otra persona. Correcto. Incluso hay psicólogos, o hay amigos, o hay coaches, o hay consejeros, hay líderes espirituales que te pueden ayudar, pero también hay algunos que te pueden ayudar durante un proceso. Correcto. ¿Verdad? Tú tal vez necesitas trabajar con tu relación con tu familia, con tu pareja, ok. Pero de repente tienes una pérdida, tienes un duelo, entonces ya tal vez
tu consejero, tu psicólogo no es el adecuado y buscas otra ayuda. Correcto. Entonces es un proceso continuo, no es como que, yo le digo en inglés como el de el champú que decía enjabona, enjuaga y repite, ¿verdad? Tienes que como que haces el proceso y después repites nuevamente. Correcto. Porque el crecimiento, como todo en la vida, o sea, si tú no aprendes, si tú no decides cuidando, ¿verdad? Se repite. Te estancas. Así que hay que repetir ese proceso. Así que sí, intencionalmente puse el buscar apoyo y ayuda de primera instancia por eso. Y me resulta interesante que los comentarios que he recibido de personas, como te comentaba ahorita, varias personas me han dicho, es que eso es obvio, pero no tanto a la vez. Sí. Porque cuando tú lo traes y tú lo hablas, es que yo caigo en conciencia de que esto es algo obvio y yo no lo hago. Claro, es que muchas veces las cosas son obvias cuando son para las otras personas. Exactamente. Oye, tú tienes que buscar ayuda a un psicólogo. Yo no, tú. Mira, Kemuel, hay dos puntos que yo quiero, buscando así como que estimar el tiempo que nos queda. Ajá. El segundo, que es el tomar control de lo que se pueda, porque eso también parece fácil en el papel. Exactamente. ¿Verdad? Y el tercero es aferrarte a los objetivos reales. Pero quiero brincar al último, porque me parece que es sencillo, pero a la misma vez no lo es. Uh-huh. Pero creo que es esencial, que es el practicar la gratitud. Y yo creo que, ¿verdad? Quiero dedicar un poco más de tiempo a ese cuarto punto. Practicar la gratitud es una de las cosas que me ha traído hasta el día de hoy y ser quien soy dentro de las cuestiones que vivo. Y es difícil. Es difícil porque no es tan sencillo tú tener un volcán, un huracán, tener un cúmulo de situaciones y decir, tengo que dar gracias porque estoy en esto. Claro. No, y lo plasmo en el libro, no es dar gracias por lo que estoy viviendo, sino dar gracias en lo que estoy viviendo. Claro. Que es muy diferente. Yo no di gracias porque mi familia se tuvo que separar. Uh-huh. Por cuestiones económicas y de estatus regular, ¿no? Pero sí daba gracias porque a pesar de que se tuvo que separar, pues de alguna forma u otra las cuestiones se fueron alineando y fueron mejorando. Sí. Obviamente, en el proceso uno no lo ve de primera instancia y no es tan obvio como decíamos ahorita, pero a la larga, cuando uno va viendo ese proceso, cuando buscas ayuda, cuando haces y te propones cosas, objetivos reales y tomas control de lo que sí puedes tomar control, te das cuenta de que, ok, pues fíjate, a pesar de que eso sucedió, hoy estoy mejor, hoy mi familia está mejor, hoy mi papá se siente bien, es mi mamá, etc. Y así sucesivamente. Así que el practicar la gratitud, intencionalmente lo dejé para lo último también, sí. Porque yo creo que de todas las 4 acciones que sugiero, yo creo que es la más complicada. Sí. La más complicada porque tienes que, de alguna forma u otra, desligarte de lo que estás viviendo para verlo desde una perspectiva externa y decir, no doy gracias por eso que viví, pero fíjate, aprendí esto, crecí en esta área, tengo esto mejor, me libré de esta otra cosa y así sucesivamente. Y es fácil mirar hacia atrás y agradecer lo que pasó. Exacto. Lo difícil es cuando está pasando. Exactamente, exactamente. Hay un pensamiento, hay una oración que he escuchado que dice where attention goes, energy flows. En inglés dice que ahí donde va tu atención, ahí es que va la energía. Y entonces yo no recuerdo en qué libro hace mucho tiempo yo leí, no sé si fue un libro que se llama Conversaciones con Dios. Decía que cuando agradecemos, estamos reconociendo la abundancia de algo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando yo agradezco por este agua que me estoy tomando, este lugar donde estamos conversando, esta compañía, los alimentos que almorzamos, ¿verdad? Todo eso, pues reconozco y agradezco esa abundancia. Pero cuando estoy pendiente a lo que no tengo, cuando estoy pidiendo, reconozco la escasez porque lo estoy afirmando constantemente. A veces, entonces estamos tan enfocados muchas veces en que, por ejemplo, estabas estudiando y tú no estabas enfocado en lo que posiblemente mucha gente pasa, que no está enfocado en lo que está pasando ahora. Es que yo quiero graduarme y quiero empezar a trabajar. Correcto. Entonces estoy trabajando y yo quiero empezar a esta posición que es más alta y recibir un aumento.
Y después, no es que yo quiero esto, es que yo quiero que llegue verano para irme de vacaciones. Y quiero después irme y tener 30 años y jubilarme. Siempre estamos como que mirando, y es normal, siempre queremos crecer y progresar. Claro. Pero hay que como que cortar un poco la mirada hacia el futuro y enfocarnos en el presente, y disfrutar esto que está pasando en este momento. Yo creo que es una cuestión de estar en balance, estar en perspectiva. Claro. Quiero esto porque yo me quiero jubilar. Claro, Cristóbal, claro. yo me quiero jubilar. Quisiera vivir jubilado. Claro, claro. Pero un poco es esa perspectiva. Me quiero jubilar, pero tengo que hacer X, Y, Z para llegar a esa jubilación. Exacto. Y hablando un poco de jubilación, ¿verdad? También he conversado con otra persona que tenemos que aprender a jubilarnos en el trabajo. Sí. Que es más allá de dejar de trabajar, que es la definición que nosotros tenemos como de jubilación, y comenzar a practicar el estar con júbilo, haciendo lo que estoy haciendo. Sí. Gozarme lo que estoy haciendo, disfrutar mi trabajo, disfrutar mis compañeros de trabajo, disfrutar todo lo que estoy haciendo. Claro. Así que no necesitamos vivir 30 años trabajando para jubilarnos, porque puedo ya jubilarme el día a día. Claro. Disfrutar lo que estoy haciendo. Incluso a veces pasa que la gente está tan enfocada en el futuro que no se concentra en lo que tiene que hacer hoy para que ese futuro llegue. ¿Verdad? Te voy a hacer una historia. A mí me pasó que yo decía, yo era ingeniero y yo no sabía que no quería ser ingeniero. Y yo planifiqué, yo dije, bueno, cuando llegue a 10 años voy a hacer algo en mi vida. No se dio. Y yo dije, bueno, pues voy ahora, cuando yo termine, ¿qué voy a hacer después? Y estuve planificando. Bueno, empecé, yo tenía que hacer una serie de trámites, yo tenía que conseguir que transfirieran unos fondos que estaban en el sistema de retiro central del gobierno central a esta compañía donde yo estaba. Eso estuve años en ese proceso. Tuve que entonces verificar cuáles eran los requisitos y ver que todo estuviera al día. Y o sea, es una serie de cosas. Hay que pagar todavía hay un dinero que se debe de esta cantidad de estos años, tengo que pagarlo. E hice todos esos trámites y yo dije, bueno, cuando llegue el próximo cumpleaños yo me voy a ir. Y fue en junio. Lo estaba pensando. Yo si dice junio me voy a reír. El 14 de junio. Mira para allá, el mismo día y todo. Vaya. Sí. Entonces, resulta que cuando ya yo tenía todo y todo se dio, porque, ¿verdad? Todo se puede resolverlo con tiempo. Y de repente, ese 12, 13 de junio, un viernes en la tarde, llegan a la oficina unas personas corriendo. Mira, están reunidos en el Capitolio, hay una sesión, van a aprobar una ley que si aprueban esa ley, vas a perder un montón de beneficios. Y el montón de personas, la recomendación es, vayan y escriban una carta y llévenlo a la oficina del sistema de retiro y digan que se van a retirar ese mismo día. ¿Sabes lo que es decir? ¿Sabes? Que te digan hoy, un viernes en la tarde, vete y renuncia a tu trabajo ahora. Y así fue. Entonces yo fui, llené la carta. Y al lunes yo fui a trabajar y yo no sabía si... ¿Qué pasó? Estoy trabajando, ¿no? Ya sometí la carta, vengo aquí por si acaso. Y fue una incertidumbre. Pero lo que te quiero decir es que me preparé para eso porque no era simplemente esperar que llegara ese momento. Era que cuando llegue el momento esté listo, ¿verdad? Exactamente. Y eso yo creo que es bien importante, desear las cosas, pero prepararnos para recibir esas cosas. A veces nos pasa también, no sé si en tu caso tendrás alguna experiencia con esto, pero pedimos cosas, pedimos oportunidades, pedimos bendiciones. Y cuando llegan, estamos tan desenfocados que no las reconocemos o si las reconocemos, no las aceptamos. Y hay que, yo creo que estar listos para esas cosas que queremos. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que hablaba hace un tiempito atrás con mi psicóloga, por cierto, y hablábamos sobre algo similar, cómo preparar el terreno para sembrar algo aunque no tengas las semillas. Sí. Eso es parte de la gratitud. O sea, eso es gratitud. A veces pensamos que ser gratos es dar gracias, como que hay gracias. Sí, lo es. Pero parte también de la gratitud es prepararte a largo plazo para algo que quieras alcanzar. Sí. Y hablábamos sobre ello, de que, pues sí, hay veces en las que uno a veces no tiene sentido la vida.
Sí. Cristóbal, ¿sabes? Tú estás haciendo algo y tú dices, ¿por qué yo estoy aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo en este escenario? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy soportando esto que estoy viviendo? Lo que sea. Pero precisamente es lo que uno está haciendo. Uno está arando el terreno, preparando el terreno, a veces sin tener las semillas para ir a sembrar. Ujú. A veces las tiene, como bien estabas diciendo. O sea, tengo estas semillas, vamos a hacer esto, vamos a hacer estos cambios, qué sé yo, pero me voy preparando a largo plazo Claro. para ello. Pero hay veces que no tenemos ni siquiera la semilla. Sí, sí, sí. Meramente es confiar y pues, vamos a ver por dónde sale la cuestión. Sí, sí. Hay un tema que yo he hablado varias veces y es que, ¿qué podemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Excelente. ¿Verdad? ¿Sabes? Hay cosas que podemos hacer cuando todavía no tenemos claro que, por ejemplo, a veces, y eso es importante, a veces, mira, estamos estudiando en la universidad y es como que no estamos claros que esto es lo que queremos Ujú. estudiar, pero nada, yo lo sigo haciendo algo en lo que consigo la claridad de pensamiento, ¿verdad? Para Ujú. decidir qué es lo que quiero. Y te quería preguntar, hay un libro que para mí cambió, o sea, hay varios libros en mi vida que son bien importantes, cambiaron mi vida, y uno de ellos es el de Viktor Frankl, Ujú. Man's Search for Meaning. ¿Lo has leído? Sí, excelente. Y algo que me gusta de ese libro, porque yo creo que lo ato mucho al mensaje de él, ¿verdad? Él dice que uno tiene que buscar sentido a la vida, como que buscar un propósito, significado. Y hay tres cosas importantes, y una es que haya amor en la vida de uno, que haya relaciones, ¿verdad? Él siempre buscaba, pensaba en su esposa que él extrañaba y todo eso. También la parte de tener un proyecto, tener unas metas. Ujú. Y lo tercero es, que yo creo que es la gratitud, es la actitud positiva ante las cosas que pueden parecernos malas en nuestra vida. Que para mí eso es importante, esencial, y yo, como te digo, pues eso que tú mencionas de practicar la gratitud suena cliché, Ujú. pero, o sea, no hay alternativa. Tienes que hacerlo. Es como, para mí debe ser como, ¿quieres estar saludable? Pues desayuna todas las mañanas, ¿verdad? Ejercicio, duerme 8 horas. Sí, sí, sí. Entonces, pues la gratitud o la oración u otras herramientas son necesarias en tu vida, no son opcionales. ¿Cómo lo ves también tú? Sí, sí, ese proceso como decía, de dar gracias, es esa actitud positiva ante todo, que no niega la realidad de Cristóbal, Claro, porque claro. a veces también tenemos esta mala percepción y esta idea del extremo positivista. Sí. No, es que todo está bien Ahí y hasta- el techo ahí- se te está cayendo, pero estás bien. Hay, ¿sabes? la, hay la expresión que dicen el positivismo tóxico. O sea, ya se lo mencionan. Exactamente. así. Que de Sí. hecho, yo pues, voy más allá, ¿verdad? La cuestión del positivismo no es ni siquiera de ser positivo. El positivismo es de una rama de investigación y metodología en la ciencia, ¿verdad? Pero, ok, entiendo lo que quiere decir la gente cuando habla de ser positivista. Pero, ok, yo siempre pienso Sí. en bien cuantitativo. Como esta persona es bien positivista y yo como que, wow, pues es como que bien cuantitativo, pero ok. Pero entiendo lo que quieres decir. Sí, La sí. cuestión es que la esperanza no niega la realidad. La Sí. gratitud no niega la realidad. Estoy enfrentando esta crisis de matrimonio. Estoy enfrentando esto con mis hijos. Tengo esta pérdida. Recientemente conozco una familia que perdió a una persona a través del cáncer. Sí. Y cómo uno hablarle a estas personas de dar gracias en medio de este proceso. No es dar gracias porque perdí a este ser querido. Es que a pesar de que lo perdí, viví momentos Sí. lindos con esta persona, que los guardo en fotos, que los guardo en recuerdos, que tengo experiencias buenas con esta persona que ahora ya no sufre. Claro. Y así sucesivamente. Sí. Y yo pienso que la gratitud es como, creo que hay que practicarla conscientemente, ¿no? Es como cuando vas al gimnasio y el primer día dices, ay, yo no puedo levantar esa pesa. Sí, pero tienes que seguir haciéndolo, porque mientras más lo practiques, Correcto. más fácil va a ser. Y yo creo que hay que tener ese compromiso, ¿verdad? Sí. De seguir practicando la gratitud. Algo muy importante que dijiste es eso, compromiso. No dejarlo al azar. Cuando Sí. me acuerdo, doy gracias. No, me comprometo a dar gracias o estar pendiente a esto. Claro. Así que eso es muy importante. Sí. A mí a veces yo estoy escribiendo un libro y una de las cosas que me han señalado personas que han leído el libro dicen, no digas tantas gracias. Y yo digo, pero es que hay una sección de agradecimiento, pero ante el libro yo estoy dando muchas gracias a muchas personas. Pero es que digo, no, es que yo me he dado cuenta que ya el dar gracias a muchas personas, yo me he convertido en eso. Entonces ya yo, por ejemplo, antes de empezar a grabar, estábamos conversando de personas que yo he conocido Sí. y a las que agradezco.
pues mira, para mí es la gratitud es importante y puede parecer pucha en un libro, porque tal vez otra persona que escribe un libro no, pero en mi caso la gratitud se ha vuelto esencial. Así que mira, no lo voy a quitar. No, exacto. No lo voy a y quitar. vamos, ahora saliéndome un poco y entrando más a la cuestión metodológica de la estructura del libro. Es tu libro. Claro. O sea, Claro. es mi libro. Yo quiero decir esto. Se acabó. Sí. Bueno, Kemuel, ya que estamos hablando del libro, ¿dónde consiguen tu libro? Ahora mismo, a través de la plataforma digital de Amazon, amazon.com, pueden encontrarlo en formato impreso, en formato digital también, para aquellos que leen a través de Kindle y en teléfonos y iPads y toda esa cuestión, pues también está disponible por allí. Sí. Estoy haciendo los procesos para traerlo a tiendas físicas, así que yo, ¿verdad?, le podría invitar que busquen mis plataformas digitales para que puedan ver el contenido y cuáles sepan son tus? dónde ¿Cómo te están. consiguen en las redes sociales? Kemuel Castellanos Robles en Facebook, Instagram. Ya esas dos. Siempre digo como si tengo más y son esas dos, perdón. Kemuel Castellanos Robles, Facebook e Instagram. Sí. Y oye, y obviamente he estado aquí ya una hora conversando contigo, ya yo te conocía, pero escucho tu voz, escucho cómo hablas. Bueno, lo próximo que te recomiendo es que vamos a hacer el audiolibro. Ah, claro que sí. Vamos a intentarlo. Lo tengo pendiente por ahí, sí. Bueno, Kemuel, qué bueno que finalmente después de mucho tiempo se dio Gracias. la conversación. Espero que no tenga que escribir otro segundo libro para Ojalá que no que reunamos la conversación. O que escribas tantos libros frecuentemente que entonces que tengamos reunidos cada 6 meses. Ojalá. Gracias, Kemuel. Gracias. Quiero agradecer a Kemuel por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Y también quiero agradecer al pastor Ezequiel Torres, quien nos recibió en la iglesia de la comunidad en el pueblo de Ciales. Recuerda visitar amazon.com y buscar el libro Cómo enfrentar la vida sin perder la esperanza. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.